Bienvenidos al curso de aprendizaje automático. Seguimos avanzando con nuestro tema. La clase pasada hicimos un ejercicio, un taller, un código sobre justamente los datos ausentes, ¿no? Y lo que hicimos fue gestionarlo y eliminarlo para que no altere mi entrenamiento. Y otro problema que hay es que en el que eliminamos el porcentaje de, de datos ausentes era bastante alto, más del 50, más del 40%, lo cual, según el modelo de experimento que estemos haciendo, pueden formar sesgos, ¿no? O pueden formar mucha varianza. Entonces, tenemos que gestionar eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago con los datos ausentes? Aquí tengo un ejemplo, aquí mecanismo para reemplazar datos ausentes, gestión de datos faltantes, ¿no? Datos ausentes o faltantes. Son atributos, ¿no? Estos son los atributos, las columnas, ¿no? Que no se introdujeron o se perdieron en el proceso de registro. Aquí tenemos varios datos que faltan. Este tipo de datos puede implicar ciertos problemas como dificultar el análisis, introducción de sesgos, conclusiones erróneas, limitación en la generalización de resultados. Entonces sí, causan problemas. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos datos faltantes? Bueno, yo puedo hacer varias cosas. Primero, este comando ya lo vimos, puedo hacer un DF, viene del data frame, ¿no? Yo asigno una tabla o un archivo CSV o un archivo Excel a un data frame que es un espacio de trabajo y yo voy a ver primero un resumen del conjunto. Veíamos, por ejemplo, este resumen que está aquí, el número de registros que habían, las filas, la media o el promedio de cada uno, la variación, la desviación estándar, cuál es la distancia entre cada uno de estos datos, el mínimo, datos que están en el 25, 50, 70% y el máximo. Esto es un describe, un df.describe, donde yo veo estos datos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, no puede haber mínimos en presión sanguínea, o sea, hay datos que van a faltar y se presentan como cero. Y esos datos no nos van a servir para entrenar porque yo podría predecir en un caso que la presión sanguínea es cero y eso no está bien. Entonces yo tengo que evitar eso de allí. Entonces, por eso hago un resumen del conjunto de datos con df.describe que yo puedo ver de una forma rápida todo el panorama. Eh, Dentro de esto de aquí, detectar atributos cuyo valor sea cero, lo cual carece de sentido, ya lo explicamos, ¿no? Eh, no tiene sentido ni la presión, ni la glucosa, eh, el ancho de la piel, el espesor de la piel, entre otros atributos que no tienen sentido, que sean cero, entonces tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? También sustituir los valores en Python, indicados por none o none, y utilizo esto, ¿no? El data frame is none o is null. Entonces, con esto de aquí, yo detecto y le pongo un valor de falso verdadero a todos los valores que tienen este valor ahora, ¿no? Porque yo voy a reemplazar. Y luego yo calculo el total con df is la suma, que es m, sum, y aquí is null sum, aquí sumo. Eso también, ese ejercicio lo hicimos en el código para sumarlos, ¿no? ¿Verdad? Aquí estaban. Bueno, aquí no está todo el código, pero lo hicimos en la clase pasada. Utilizamos estos comandos. Igual vamos a hacer un ejercicio, nuevamente, un pequeño taller, después de esta explicación de teoría para reforzar estos comandos. Bien. Entonces,
Estos son los pasos para detectar, para detectar los datos ausentes y yo hago una gestión para esto, ¿no? Veo todo, veo lo que carece de sentido, reemplazo, sumo para ver cuál es el porcentaje de valores ausentes que tengo también. Esto es saber de cuánto porcentaje de la muestra estamos hablando. No hay una cantidad estándar, no hay una regla, pero yo, por ejemplo, del 100% de los datos, normalmente voy a separar 60% para el entrenamiento, el otro 20% para test y para validar, para verificar el otro 20% y el 100%. Si yo tengo 20 datos y el 10 de ellos tienen datos nulos en algún registro, o sea, el 50% de esos datos se me van, o sea, es demasiado. Sabiendo que yo el 60, 20 y 20 de esos datos tengo que utilizarlos para entrenar. Imagínense, para entrenar serían solamente 6 datos y luego 2 y 2 datos para hacer el test y luego para la validación. Entonces son muy pocos datos. En ese sentido, pues varía el porcentaje en el cual yo me sentiría seguro de que voy a tener un buen entrenamiento. Eh, Varios autores, por ejemplo, recomiendan que los valores ausentes no deberían sobrepasar el 25% de este porcentaje porque si no, sí afectarían el entrenamiento. Pero ese porcentaje va a variar de acuerdo al experimento, a lo que se está observando. Puede ser menos, puede ser más. Entonces, ¿qué hago yo con estos valores ausentes? Si yo determino esto es demasiado, hay mucho porcentaje de valores ausentes por un error, por que la persona que tenía que llenar los formularios no se la capacitó bien, por eh, una corrupción en la base de datos, por que copiaron y pegaron la información mal, se mezcló, en la depuración se perdieron. Bueno, hay muchos motivos por lo cual la información puede perderse. ¿Y yo qué hago? Eliminación, ¿sí? Cuando, esto es una recomendación, ¿no? Cuando el porcentaje no es más del 25%, cuando el porcentaje de los valores ausentes es mínimo, los puedo eliminar o los puedo reemplazar, esos valores. Si no los tengo, los reemplazo. ¿Cómo los reemplazo? Por la media, moda y mediana. La imputación de los valores ausentes, ¿no? Con estimados. Hago un reemplazo con la media, moda y mediana. ¿Por qué? Porque estos datos, pues si es ausente, bueno, la media es una buena medida, ¿no? Para decir, bueno, si lo tengo ausente, voy a ponerle el promedio de los datos a este de aquí para que no me afecte la distribución que tengo, porque la media se va a mantener en el centro. Entonces, puedo hacer eso, o sea, puedo tener ese mecanismo para solventar ese tipo de problema, por reemplazar. Entonces, por ejemplo, aquí elimino, mecanismo de imputación por eliminación, elimino las filas con los datos ausentes, digo un número de datos ausentes relativamente pequeño, esto es práctico, ¿no? 1%. Eliminación de la columna con datos ausentes, práctico cuando la columna variable no tiene un gran peso sobre el futuro modelo. Porque miren, yo puedo decidir, ¿no? O elimino filas o elimino columnas. Va a depender de qué quiero estudiar, va a depender de qué quiero modelar. Por ejemplo, aquí tengo datos, aquí tengo el primer nombre, el apellido, la edad,
el número de la factura y la cantidad. Si yo quiero hacer un estudio de cuánto la gente gasta en promedio en un fin de semana cuando va al supermercado o a un cierto restaurante, ¿ustedes creen que tiene alguna importancia la identificación del ID para que el estudio sea relevante, para saber si yo entreno al próximo cliente va a gastar tanto? ¿Ustedes creen que para ese modelo va a incidir el Voice ID? ¿Sí o no? Sí. Entonces, repito la pregunta. Vamos a suponer que quiero hacer un modelo para que me haga un predictor del siguiente cliente a mi restaurante, cuánto va a gastar. Ya habilito los micrófonos para que puedan participar. Y les pregunto, ¿creen que es un dato relevante la identificación de la factura para el predictor? ¿Qué opinan? ¿Alguien? Bueno, no, parece que no tienen claro lo que estoy preguntando, lo voy a explicar. Si yo quiero hacer un algoritmo que me vaya a predecir cuánto va a gastar la siguiente persona que entra para saber cuánto va a ser en el día, un dato que no es relevante es el número de factura. La identificación de la factura no es relevante, porque yo lo que quiero saber es la cantidad. Lo que sí es relevante es la edad, porque yo puedo decir por grupos etarios, es decir, normalmente las personas de 30 años van a gastar sobre $40. Las personas de 21 años van a estar sobre los menos de $20. Entonces, la cantidad exacta me la va a determinar el modelo. Entonces, el Voice ID no creo que sea algo complemento y fíjense que aquí tengo valores ausentes. Entonces, ¿lo elimino o no lo elimino? No, en este caso yo eliminaría el atributo, la columna, toda la columna, porque no es un dato relevante para el entrenamiento. Considero que la edad y la cantidad es el dato relevante. Sí. Pero si mi estudio es cuántas Michelle, sí, cuántos Albert normalmente van en mi restaurante y de qué edad, entonces yo tomo como dato central este de aquí. Y aquí tengo dos datos ausentes. Están totalmente, no tienen información. No tengo la edad y tengo esta cantidad. Entonces, esto sí eliminaría porque no me va a servir para mi estudio y me va a dar un entrenamiento no tan bueno. Entonces, ahí tengo que aplicar el criterio según lo que yo quiero. Por eso les decía, va a depender de lo que es lo que se está modelando, lo que se quiere estudiar, lo que se quiere investigar, lo que se quiere predecir, porque va a variar. No es algo esto concreto, escrito sobre piedras o un procedimiento. Esto siempre va a tener que tener un criterio para analizar.
cuando yo quiero tener esta gestión de datos ausentes, ¿no? O los elimino la fila o elimino la columna. Va a depender de lo que es lo que yo quiero buscar. Ok, pero si yo quiero hacer la imputación por reemplazo con los estimados, yo tengo varios algoritmos, varios mecanismos. El usuario puede seleccionar el método más adecuado a cada situación que afronta, ¿sí? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Técnicas de interpolación. La interpolación la utilizamos desde hace mucho tiempo en proyectos, en análisis. Puedo usar la interpolación, ¿no? Puedo yo predecir cuál sería el siguiente valor con alguna función. Está marcado lo más común, lo que normalmente se usa, es sustitución de valores faltantes por la media, la mediana o la moda, ¿sí? Normalmente la media, ¿no? Porque yo voy a poner un valor que es el promedio y no me está afectando. Va a depender de qué es lo que estoy estudiando, qué es lo que quiero ver. Pero esto es uno de los mecanismos más utilizados. Ok, no quiero eliminar los datos ausentes porque son muchos, los voy a poner con la meta. Utilizar modelos de el K-Nearest Neighbor o el KNN, un método de KNN que es un algoritmo. Usar modelos del clustering, que es otro algoritmo. Imputación de máquina de vector de soporte, SVM, que es otro algoritmo. El algoritmo de esperanza máxima, o EM, o el método de imputación múltiple, IM. Todos son métodos que puedo utilizar en las que me va a reemplazar por un valor. ¿Cuál es ese valor? ¿Cómo lo estimo? Hay diferentes formas de cálculo según el método que está aquí. Todas son fórmulas distintas para obtener ese valor y reemplazarlo. Va a depender de la situación que estoy afrontando. Otra técnica, ya una vez que pude resolver qué hago, lo reemplazo por la eliminación o lo reemplazo por los valores del segundo, valores algoritmos que tengo, yo puedo determinarlo de acuerdo a la situación, pero luego de eso también hay otro proceso que debo hacer y vamos a hablar, ¿no? El escalado de características o atributos. En la mayoría de los casos, los conjuntos de datos contienen atributos que varían altamente en magnitudes, unidades y rangos. Esto provoca que las diferentes variables contribuyan de manera no equitativa en el modelo matemático. Es necesario aplicar técnicas de escalado de características. Las técnicas más comunes son de normalización y estandarización, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la normalización y estandarización, que hablamos en clases pasadas como un paso adicional de lo que tenemos que hacer en el preprocesamiento de los datos. Entonces, aquí hablamos de el conjunto SVM, convertir las categóricas en ejemplo usando esto es lo que vamos a usar también, el algoritmo de transformaciones. O sea, esto de aquí es para poder estandarizar los datos, normalizar los datos. Entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Cómo se explica? Bueno, imagínense que eh, tengo una tabla con asimismo nombre de paciente, un paciente, la edad, la estatura, eh,
el peso, la temperatura, la presión sanguínea, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Cada uno de los atributos tiene diferentes unidades. Cuando yo quiero hacer un gráfico comparativo, edad versus presión, por ejemplo, y quiero mostrarlo en uno solo, em, la edad podría estar, no sé, en un conjunto de 20, 60, 80 años, y la presión podría estar en un rango de 90, 150, lo podría mostrar. Em, la altura, si en centímetros, podría estar en un rango también, ¿no? De 100 a 200 centímetros. La temperatura, podría tener un error en la temperatura, por ejemplo, si es que yo pongo grados Fahrenheit o grados centígrados. Entonces, la escala de esa gráfica donde yo quiero mostrar todo, se va a ser afectada por la unidad más grande. Sí. Entonces, yo no puedo, y también si doy sin escalar, el entrenamiento del algoritmo también es menos eficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Normalizar y estandarizar. ¿Qué es la normalización? Adoptar, o sea, convertir todos los valores del mínimo al máximo entre 0 y 1, de tal forma de que todos los atributos, todas las variables, edad, eh, peso, altura, temperatura, ya tengo un valor normalizado entre 0 y 1, y así mi escala del gráfico, que vamos a ver luego en Python como graficando, no se ve afectada y pueda yo mostrar todo en un solo gráfico. Esto es muy común. En todos los estudios, en paper, publicaciones, yo muestro datos normalizados y estandarizados para que puedan caber todos ahí, todos los datos, ¿no? Con diferentes escalas y tener una idea de cómo está la correlación, cómo crecen o cómo decrecen, cómo es la relación entre variables. Entonces, y esto de aquí contribuye a tener un mejor entrenamiento. Entonces, ajustes por escalado de atributos, ¿no? Si voy a escalar, ¿no? ¿Qué estarían afectando? ¿Cuáles son los problemas que puedo tener, no? Los coeficientes de regresión están directamente influenciados por la escala de los atributos, así es. La regresión lineal que vamos a estudiar, van a ver que es una suma de términos, es un polinomio y van a tener coeficientes. Entonces, obviamente son productos y van a ser influenciados por la escala de los atributos, ¿no? Las características con mayor escala dominan sobre la característica de menor escala, lo que les estaba diciendo. Em, si yo voy a tener una escala de edad, ¿sí? En años y altura en centímetros, va a predominar el valor de la altura en centímetros, ¿no? Sobre los años, porque va a ser una mayor escala. No podría caracterizar todo ahí. Los algoritmos iterativos de primer orden, como el descenso por gradiente, se pueden ejecutar fácilmente si tenemos los valores escalados. Algunos de los algoritmos reducen el tiempo de ejecución cuando se escalan las características. Algunos algoritmos se basan en las distancias euclidianas muy sensibles a las escalas de los atributos, ¿no? Entonces, yo no puedo, normalmente no voy a poder trabajar sobre la unidad natural o fuente, sino yo tengo que hacer este procesamiento también para que primero pueda verlo en una gráfica normalizado, estandarizado, y para que el algoritmo de aprendizaje también eh, pueda trabajar de una mejor manera, una mejor, más eficiente, manera más eficiente. Entonces aquí tengo un escalado, ¿no? Que es la normalización y estandarización. ¿Qué es la normalización? Es x no normal, ¿verdad? Esta es la fórmula, que es x menos x mínimo sobre x máximo menos x mínimo. Son los valores. Y este va a ser el valor normalizado. Dice, conocida como escalamiento de característica, reajusta los valores de una variable en un rango específico generalmente entre 0 y 1.
Y también entre -1 y 1 podrían tenerlo como la escala, ¿no? De los valores. Útil cuando la distribución de los datos no se conoce, o sea, no conozco la distribución estadística. Asegura que todas las variables estén dentro del mismo rango, evitando que una variable individual domine el análisis debido a su magnitud más grande. El mismo hecho de verlo en un gráfico, ¿no? La normalización preserva la forma de distribución original, pero cambia la escala. Esto es importante. O sea, no va a alterar la distribución original, la estadística, pero sí cambia la escala para ser más cómodo. La función es min-maximum scalar y esta es la función. Yo tengo mi valor x mínimo, x máximo y el valor que tengo, la lectura, yo la normalizo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de mínima de, no sé, 36 grados, temperatura corporal, máxima 38 grados y mi lectura es de 37, vamos a tener un valor entre 0 y 1 en X normalizado, cuando es 37, en un rango de 0 a 1. Entonces, todas las unidades que yo tengo se traducen en un rango de 0 a 1 y listo. La estandarización o Z-score es el X estándar, que es igual al X, que es la medida, menos mu sobre sigma. La conocida normalización Z-score transforma los valores de una variable para que tengan una media de mu 0 y una desviación estándar de sigma igual 1. Asume que los datos siguen una distribución gaussiana y facilita su interpretación y comparación de los datos que tienen diferentes unidades o escalas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de aquí? Yo tengo datos originales que me consumen o representan todo este cuadrante, ¿sí? Cuando yo normalizo, voy a tener esta información solamente entre 0 y 1. Esto me da la ventaja de poder analizar más variables también en esa misma escala, en ese mismo rango. Y cuando yo estandarizo, tengo una sección en cada cuadrante de datos estandarizados. Entonces, amplio. Entonces, yo tengo esta ventaja sobre no trabajar con las unidades normales, naturales, las que vienen, sino con normalización y estandarización para poder trabajar más eficientemente. Y que ninguna variable domine los gráficos o domine el aprendizaje por su escala, de ser más grande, por las unidades que existen. Entonces yo a todos les doy un mismo rango para que puedan variar y así va a ser más fácil la observación. Habíamos visto también que hay las variables, ¿no? Y sus tipos. La variable, que es una característica o atributo de un objeto, puede ser observada, es susceptible a variación medible, ¿no? Entonces, las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Las nominales son las cualitativas, ¿no? O las ordinales. O sea, no tienen una escala numérica. Y ahí tengo las cuantitativas que son discretas y continuas, ¿no? Número de hermanos y edad. Entonces, esto de aquí es muy fácil representar, fácil estudiar porque son números, esto no. Yo tengo que nominales y ordinales. Los nominales, por ejemplo, el sexo, ¿no? Masculino, femenino, no hay una jerarquía ahí. En ordinales sí hay jerarquía, ¿no? Nivel socioeconómico alto, medio, bajo, sensación de temperatura, calor, neutro, frío, eh, nivel de humedad, eh, 50%, 80%, 90%, estos son ordinales. Los nominales no. Los nominales no implican un nivel o jerarquía, sino son valores que identifican una característica. Entonces, tengo que
Cuando no son cuantitativas como estos de aquí, yo tengo que darles un significado numérico para poder hacer el entrenamiento, para que el algoritmo lo entienda de una forma más eficiente. Entonces, de nominal a binario, ¿no? O sea, de nominal a numérico, eso es lo que quiero decir, no binario estrictamente hablando, sino de nominal a un valor que el algoritmo y la máquina entiendan. Muchos algoritmos de aprendizaje automático que vamos a ver no pueden lidiar correctamente con los atributos nominales, o sea, no numéricos. ¿Sí? Es preferible que no lo hagan así, tienen que ser numéricos en su mayoría. La presencia de estas características en un conjunto de datos puede resultar problemática. La necesidad de transformar variable nominal a variable numérica, ¿no? Una opción puede ser codificando cada valor nominal mediante un número entero, ¿sí? Esta opción no es recomendable para variables nominales debido a que se asume un orden o de jerarquía que no existe entre los valores del atributo. No obstante, sí es válida para variables ordinales. Aquí tenemos los colores, ¿no? Rojo, azul, verde. Rojo sería uno, azul 2 y verde 3. Pero ¿cuál es el problema de este cuadro de aquí? Que no sería el recomendable. Que estas características son nominales, o sea, son colores. No hay una jerarquía, no hay un nivel, no hay un orden, pero con estos valores el algoritmo puede asumir eso, puede sacar los valores estadísticos, puede ver tendencias y puede asumir un orden que no existe porque son variables nominales. Esto está bien para los ejemplos que les decía, ¿no? Nivel socioeconómico, ¿no? Eh, bajo, medio, alto, eh, presión arterial, baja, media, alta, etcétera. No son niveles ordinales que tienen una jerarquía, ¿no? Uno, dos, tres, son niveles o variables ordinales. Las nominales, lo recomendable es utilizar esta técnica, es on-hot encoding, que es darle un vector a cada variable nominal. Es una técnica de transformación de datos categóricos nominales en que convierten las categorías en un formato numérico binario. Es ampliamente utilizada en el procesamiento de datos, en el preprocesamiento de datos, perdón, que las variables categóricas pueden ser utilizadas en algoritmos de aprendizaje automático que generalmente no pueden manejar datos categóricos directamente. Entonces se asume o se les da un vector a cada color, 100 para el rojo, azul 010 y verde 001. Un arreglo que no es ordinal, es simplemente otro dato, otro arreglo, y el algoritmo lo va a manejar e interpretar de una mejor forma. Entonces, vamos a ver unos ejemplos utilizando algunas de las cosas que hemos visto hoy día. Utilizar el Google Colab.
Ok, vamos a importar. Dígame, por favor, andas como PD. Vamos a crear una tabla de nombres. Crear, tabla, tabla de nombres del curso. A ver, una data, que es igual a, y aquí vamos a poner ID, que va a ser igual a, un nombre, ok. Vamos a ver los nombres que están en el grupo. Tenemos, tenemos, por ejemplo, nombre, un nombre del grupo Allison. Estoy viendo en el grupo que estamos aquí. Si estoy escribiendo mal, me avisan. Tenemos ah, Carlos, ¿sí? Alison Castro, Carlos Anchundia. Tenemos Roberto, Ángel, mm, Magno. Tenemos Carlos otra vez. Daniel, Doménica, Mariela y Erika. Nombres que estoy tomando del grupo para hacer el ejercicio. Ok. Alzo la mano a los que me siguen hasta allí. A ver si alguien estamos.
escribiendo igual. Muy bien. En la siguiente, ahí se me van a ayudar ustedes. A ver, habilitar los micrófonos. Sí, sí, pueden hablar. Vamos a poner edad. Ahora sí. Me ayudan con sus edades, por favor. Alison, ¿qué edad tienes? Alison, Alison Castro. ¿Sí me escuchas, Alison Castro? Carlos Anchundia. Dígame, ¿Qué edad tienes, Carlos? 20. 20 años. Entonces, vamos a poner Alison, que tiene 20, no quiere participar. Carlos tiene 20. Roberto, ¿qué edad tiene Roberto? 26. 26. Muy bien. De ahí sigue Ángel. ¿Qué edad tienes, Ángel? Buenos días, ingeniero 20. 20. De ahí sigue Magno. ¿Qué edad tienes, Magno? Buenos días, ingeniero. Sí, 45. 45. De ahí sigue Carlos nuevamente. Vamos a poner 20, es un duplicado. Daniel, ¿qué edad tienes? Yo tengo 19, pero hay otro Daniel entre nosotros. 19, ok. Doménica, ¿qué edad tienes? 19 tengo. Mariela, ¿qué edad tienes? Mariela, ¿sí me escuchas? María del Carmen Aro, vamos a poner 30. Eric, 19, profe. 9. Ok. Alison, también vamos a ponerle 40. Vamos a ponerle. Ok. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una información, un dato donde tengo 10 columnas. Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A propósito, he hecho el ID 2, 3, 4, 5 y 6 duplicados para ver el ejercicio. Y los demás son datos, nombres del curso. Vamos a ver cómo se ve. Entonces yo defino data frame igual a el pandas data frame. Voy a definir este data frame para poder trabajar con estos datos de la data, ¿no? De la data que estoy ingresando. Y voy a imprimir. Voy a imprimir
Dice mostrar la tabla original de nombres del curso. Tabla original de nombres y edades del curso con duplicado, ¿no? Me siguen hasta allí, alcen la mano los que hasta allí están. Vamos a correr el programa. Ok, por ahí dice que el video una coma. Ah, ya. Aquí está clarito. Muy bien. No, todavía está mal algo. Allá. Estamos. Aquí está la coma que me hace falta. Aquí también tengo que tener una coma para poder dividir los datos. Y aquí también tengo que tener una coma. Ahí está. Es para ver la columna. Entonces, tengo mi data frame, que son tabla original de nombres y edades del curso con duplicados. Vamos a darle un ya, espacio. Ok, alzan la mano los que están hasta allí, me siguen hasta allí. Los que les salió ese resultado. Perfecto. Ya tenemos el data frame impreso. Ahora vamos a utilizar los comandos que vimos, ¿no? Vamos a identificar los duplicados en este conjunto de 10 datos, que son el nombre del curso y las edades. Detectar duplicados basado en todas las columnas. Y aquí estamos, ¿no? Data frame duplicated. Y vamos a poner filas duplicados. True indica un valor duplicado. Y vamos a ver, aquí voy a eh, ver como comentario estos dos primeros prints para que se vea el nuevo resultado. Y aquí está. Entonces, cuando es true, significa que es un dato duplicado. Entonces, este dato está duplicado. Entonces, hermanos, los que están hasta ahí, los que les salió esta tabla de falso y verdad, con estos comandos del duplicated que estamos viendo, esto nos va a permitir, Python nos hace un análisis de cuáles son los datos duplicados. Vayan alzando la mano a las personas que tienen esta tabla. Muy bien. Ok, entonces avancemos.
Ahora, voy a detectar los duplicados con el ID, o sea, con la columna ID. Voy a aumentar estos print. Y otros duplicados específicos por la columna ID, la identificación, y duplicados de ID, ¿no? Entonces aquí df duplicated del subset ID, que es como de la columna, ¿no? ID, el subset de datos de la columna ID, como tiene encabezado el ID, solamente me va a mostrar esa parte que yo le estoy pidiendo. Ah, ok, aquí me faltó una paréntesis. Entonces, la anterior eran los duplicados, toda la fila, aquí solamente los que tienen el ID duplicado, que es en este caso, en la tabla, es el número 2, ¿sí? Aquí está. Solamente basados en el ID. Solamente en esa columna quiero buscar los que están ahí. Ok, entonces, también por favor, irme alzando más los que van hasta ahí, los que les salió este resultado. Nuevamente, basados en la columna ID solo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminarlos. Vamos a eliminar los duplicados. ¿Sí? Entonces, yo comento estas impresiones y creo esta variable, ¿no? df.drop duplicate, ¿no? O sea, elimina los duplicados. Basado en todas las columnas y voy a imprimir esta tabla. ¿Qué obtengo allí? Tengo mi tabla sin duplicados. Ya está corregido esa información. Hacen la mano los que tienen hasta ahí esa tabla, ese resultado, para avanzar. Ok. Ahora vamos a eliminar solo los duplicados basados en la columna ID, que van a coincidir obviamente con estos de aquí. Voy a aumentar estos print para solamente ver el resultado final. Exactamente la misma tabla, ¿no? Primero eliminé basado en todas las columnas y luego en las columnas ID. Esto es como ejercicio para yo eliminar la columna o ver la columna más relevante o menos relevante y con ese criterio puedes utilizar o
de depurar la información. Quiero verlo de forma gráfica. Esto de aquí. Quiero hacer un gráfico de barras. Sí, ya tenemos que ir revisando todas estas también herramientas para gráficos porque vamos a tener algunos ejercicios donde vamos a usar los gráficos para poder visualizar el comportamiento de los datos, ¿no? Para ver sesgos, para ver los outliers, para ver cómo reacciona un modelo, un entrenamiento. Se ve mucho mejor con gráficas. Vamos a aprender unas líneas básicas para graficar, por ejemplo, estos datos. Quiero verlos en un gráfico. Tengo que utilizar este comando que es matplot, la librería. Sí, import matplotlib.pylab como PLT. Vamos a ponerle aquí gráficos. Entonces aquí, esta línea es para eh, gráfico de barras de nombres y edad de curso. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Hago un plot punto var de qué cosa, de aquí va X, aquí va la variable X y aquí va la variable Y. Entonces, df del dataset que hemos visto es nombre, ¿sí? Versus edad. Eso es lo que voy a mostrar. Aquí pongo el título del gráfico, datos de nombres y edades del curso. Aquí pongo título del eje X. Y aquí título del eje Y. Voy a comentar estos prints para solamente ver el gráfico. Y aquí tengo el gráfico de barras que me va a ayudar. Esto es muchas veces para reportes gerenciales o para ver información más fácil es ver, ¿no verdad? En barra, en gráficos, cómo está la distribución de edades, ¿no verdad? Entonces, aquí yo puedo ver que la edad más frecuente está entre los 20, 25 años, ¿sí? Y hay pocos alumnos
Tengo los nombres que están en más de 35 años. Esto nos va a dar herramientas para seguir graficando otros ejercicios que vamos a ver la próxima clase. Alcen la mano los que pudieron generar esta gráfica, por favor. Muy bien. Vamos a hacer un plot, o sea, una gráfica lineal. Vamos a incrustar aquí, pero vamos a hacer un gráfico lineal, ya no de barras. Y vamos a aumentar este plot. Ahí está. Esto en cambio es un gráfico lineal donde me va a unir con líneas los diferentes puntos. Entonces, obviamente, para este tipo de información es confusa para, porque son cantidades discretas, ¿verdad? Yo me quedaría con barras. Yo tengo la opción de ponerle líneas. Cuando tengo una función, quiero ver el comportamiento, una función lineal, obviamente la barra o el gráfico lineal me va a dar una mejor interpretación. Aquí, por eso les digo que hay que actuar según, o sea, hay que tener criterio para la presentación de la información. No es una receta mecánica, sino que hay que analizar cada caso siempre para poder ver, interpretar bien los datos. ¿Preguntas?